Buenos días, comunidad de perseverantes. Hoy dejé a la mascota Zippy en la casa para estar aquí con ustedes y no perderme esta maravillosa clase sobre las dos últimas propiedades algebraicas. Muy buenos días a la comunidad de estudiantes perseverantes. Una vez más le damos la bienvenida al canal Aprende Matemáticas Paso a Paso, donde vamos a estar estudiando en la clase de hoy las dos últimas propiedades algebraicas, que no por últimas son menos importantes: la propiedad del inverso y la propiedad cerrada, también conocida como cerradura o clausura. Y comenzamos entonces con la propiedad del inverso. ¿Qué plantea la propiedad del inverso? En la clase de ayer habíamos visto que en la adición el neutro aditivo era 0. Pues bien, esta propiedad del inverso tiene mucho que ver con la propiedad del elemento neutro, porque tenemos que buscar el número que operado con el número A, con un elemento A cualquiera, dé como resultado el neutro aditivo, que ya sabemos que es 0. Por tanto, veamos que el único número que operado con el elemento A, es decir, sumado al elemento A, da como resultado 0 es precisamente su opuesto. Esto quiere decir que si yo a 5 le adiciono su opuesto, que es menos 5, obtengo el elemento neutro aditivo, que es 0. Si a un medio le sumo su opuesto, que es menos un medio, obtengo como resultado el elemento neutro, que es 0. Si a menos 2 le sumo su opuesto, que es 2, obtengo como resultado el elemento neutro, que es 0. Y aquí puse el opuesto de 2 primero, porque recuerden que por propiedad conmutativa el orden de los sumandos no altera la suma, que ya fue otra propiedad algebraica que vimos en clase. De aquí podemos deducir que entonces el inverso aditivo, ¿cuál es? El inverso aditivo es precisamente el opuesto de un número. El opuesto de un número cualquiera A es su opuesto. Una propiedad, como ven, muy fácil y que está muy relacionada, repito, con el elemento neutro. Si yo, como ven en los ejemplos, a 5 le sumo menos 5, voy a obtener el elemento neutro. Si a 10 le sumo menos 10, obtengo el elemento neutro. Si menos 1,5 yo le adiciono 1,5, obtengo el elemento neutro. Por tanto, el inverso aditivo es el opuesto de un número. Y para ver cuál es el inverso multiplicativo, vamos a recordar de la clase de ayer que el inverso multiplicativo está también muy relacionado con el elemento neutro, y que en la clase de ayer estudiamos el elemento neutro multiplicativo y dijimos que era 1, ¿verdad? Entonces, como estas dos propiedades están tan relacionadas, yo tengo que buscar un número que multiplicado con el elemento A dé como resultado el elemento neutro multiplicativo, que es 1. Veamos a ver cuál es el único número que multiplicado por otro da como resultado 1, que es, repito, el elemento neutro multiplicativo. Pues es muy fácil. Si yo tengo un número A y lo multiplico por su recíproco 1 sobre A, esto es igual a 1, porque se infiere que A por 1 sobre A es igual, numerador con numerador, A por 1, A, y 1 por A, y A dividido A es igual a 1. Luego, entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo? El recíproco de un número, porque multiplicado por el número va a dar siempre el elemento neutro multiplicativo, que es 1. Por tanto, el recíproco de un número es el inverso multiplicativo. Pero vamos a recordar cuál es el recíproco de un número. Si yo tengo una fracción A sobre B, su recíproco es B sobre A, teniendo en cuenta que tanto A como B son distintos del elemento 0, porque si no la división se indefine. Si yo tengo 4, ¿por quién tengo que multiplicar a 4 para obtener 1? Por su recíproco, que es un cuarto. Y hago énfasis en el 4, que es un número entero, pero que también es fraccionario, porque se supone que tiene el denominador 1.
Por eso es que decimos que su recíproco es un cuarto. Recuerden que todos los números enteros son también fraccionarios cuyo denominador es 1, lo que no lo escribimos. Y que por tanto el recíproco de un número entero es 1 sobre el propio número. Por tanto, el recíproco de 4 es un cuarto. El recíproco de 2 es un medio. El recíproco de 2 tercios es 3 medios. El recíproco de 2 quintos es 5 sobre 2. Y recuerden que aquí lo que se hace es simplificar los términos cruzados, ¿verdad? Denominador con numerador y numerador con denominador. Y por eso es que obtenemos 1, porque son fracciones simplificativas. Y como ven, la propiedad del inverso también es una propiedad muy fácil, porque sencillamente lo que plantea es qué número sumado al número A da como resultado el neutro aditivo, que es 0, y qué número multiplicado con el número A da como resultado el neutro multiplicativo, que es 1. Son propiedades que ya conocíamos, pero que solamente lo que hacía falta era refrescarlas. Y veamos en qué consiste entonces la propiedad cerradura, conocida también como clausura o propiedad cerrada. Lo único que plantea esta propiedad es que si estamos sumando dos números que pertenecen a los números reales, el número C que obtenemos también es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Que de igual forma, si estamos multiplicando dos números cualquiera, el número que obtenemos como resultado, es decir, el producto de esos dos números, es también un elemento del conjunto en el que estamos operando, en este caso el de los números reales. Y por tanto, esa operación se dice que es cerrada en ese dominio. Los ejemplos sencillos también. Sean A y B dos números cualesquiera que pertenecen al dominio de los números reales. Luego, A más B igual C y A por B igual C implica que C, que es el resultado que obtuvimos, también es un elemento del conjunto de los números reales. Ejemplos. Si tengo en la operación suma 2 más 5 igual 7, 2 pertenece al conjunto de los números reales y 5 pertenece al conjunto de los reales. Luego entonces 7 es un número que pertenece a los números reales y podemos decir que esta operación es una cerradura, es una operación cerrada en el dominio de los números reales. En la multiplicación de igual forma. 5 por 3 igual 15. 5 pertenece al dominio de los números reales y 3 también. Y 15, por supuesto, también es un elemento de los reales. Luego, entonces, esta operación es una cerradura en el conjunto de los reales. Pero la pregunta que podríamos hacernos es, ¿se cumple siempre la propiedad cerradura? Y la respuesta es no. No siempre se cumple la propiedad cerradura. Para que la propiedad cerradura se cumpla en un dominio, nosotros tenemos que, al operar, tenemos que obtener como resultado un elemento de ese dominio y no siempre ocurre. Por ejemplo, en la división A sobre B, cuando B se hace igual a 0, por ejemplo, 4 sobre 0, esto no tiene solución en el dominio de los números reales. ¿Por qué? Porque la división está indefinida. De hecho, la división por 0 es una operación indefinida en todos los dominios. No tiene solución. La división por 0 no es posible realizar. Ahora, esta operación no podemos decir, una división indefinida no podemos decir que es cerrada en ningún dominio. Es indefinida. Y otro ejemplo que pudiéramos poner es cuando estamos calculando la discriminante y estamos resolviendo una ecuación de segundo grado por la fórmula general y estamos calculando la discriminante. Y llegamos a un resultado, por ejemplo, hemos estado trabajando, por supuesto, con números reales, pero llegamos al resultado de que la discriminante es igual a menos 16. Luego, entonces, al aplicar la fórmula, nos quedaría raíz cuadrada de menos 16. Como pueden ver, la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución en el dominio de los números reales.
Hasta ahí, al calcular la discriminante, trabajamos con números reales, pero el resultado que obtuvimos no es un número que tenga solución en el dominio. Las raíces negativas sí tienen solución, pero no en el dominio de los números reales. Tendrían solución en el dominio de los números complejos, pero ya eso sería un conocimiento un poquito más profundo. Y en el dominio de los números complejos, sí, entonces esta operación, las raíces negativas serían cerradas en ese dominio. Así que hay que ser cuidadoso. Pero como ven, es una propiedad muy fácil que suele cumplirse, excepto los casos específicos que les acabo de decir, que no tenemos resultados de ese dominio, no tiene solución, que por tanto no es una cerradura en el dominio que estamos trabajando, en este caso el de los reales, pero que sí, este ejemplo, como he dicho, tiene solución en otro dominio que son los complejos. Es una operación cerradura, pero en el dominio de los complejos. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que la hayan entendido, espero que les haya gustado. No se olviden, suscríbanse al canal, activen la campanita para que se enteren cuando es que suba una nueva clase. Y sobre todo, en los comentarios les dejo un ejercicio sencillo para el que lo quiera resolver. Muchísimas gracias y no se olviden, los espero mañana.